Muchos de los personajes históricos que voy a hablar, la gran mayoría fueron de la época moderna, aunque también, bueno, hubo algún, ¿no? Que perteneció a la edad contemporánea, más concretamente el siglo XIX, pero vamos, la gran mayoría son del periodo moderno, del siglo XVIII, que es el cambio de paradigma político, social y económico, con la crítica hacia las instituciones eclesiásticas y las monarquías absolutistas, y con cambios de la aparición de un nuevo concepto en el ámbito económico, como fue el capitalismo. Aunque no voy a hablar de capitalismo, voy a hablar de escritores, cronistas y también de religiosos. Dos escritores que compaginaron dos facetas, la de político militar y la de escritor, es decir, dentro del ámbito literario. Conde de Noroña y Antonio Ribó Fonseré. Conde de Noroña fue Gaspar María de Nava Álvarez, fue escritor y militar español, ingresó en el ejército muy joven, siguió la carrera militar, participó en el sitio de Gibraltar entre 1779 y 1783 contra los ingleses, ese mismo año ascendió a teniente coronel, durante años estuvo destinado a la represión de contrabandistas y malhechores y ascendió a capitán de granaderos de caballería en 1790 y más tarde a sargento mayor de su regimiento en 1792. El monarca Carlos IV le concedió el título de conde de Noroña y la obra que dejó, o una de sus obras, fue Poesías de 1799 y 1800 y el conde de Noroña o conde de Noroña destacó en ambas facetas, porque participaba en conflictos como el sitio de Gibraltar, y ahí ascendió a teniente coronel en 1783, 7 años más tarde, por estar destinado a la represión de contrabandistas y malhechores, recibió, o bueno, ascendió a capitán de granaderos de caballería en 1790, 2 años más tarde, en 1792, se convirtió en sargento mayor de su propio regimiento y el monarca español, Carlos IV, le entregó ya el título de conde de Noroña. A partir de ahí, conde de Noroña realizó dos facetas, la militar, que prácticamente fue la que realizó, y también la de literatura. Antonio Ribó Fonseré también realizó dos facetas, escritor y político español, estudió medicina, de ideología progresista radical, se le encarceló varias veces, le deportaron a Cuba en 1867, regresó a Madrid en 1841 y ahí comenzó a escribir y bueno, a ser político. Estuvo 2 años que fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1854 a 1856 como diputado, y la obra es La Revolución de Julio en Madrid de 1854, un periodo en el cual, bueno, pues, se acabó con esa década de que estaba, bueno, al mando el general Narváez. Comenzó un nuevo periodo en la historia de España por las corruptelas de ese año, esos 10 años que hubo y bueno, pues todo el dinero que manejaron algunas personas, como he dicho, el general Narváez o el Marqués de Salamanca, que bueno, pues, estuvieron durante ese periodo amasando grandes cantidades de dinero. Finalmente, al final, por la corrupción acabaron cambiando el gobierno por parte incluso de la propia reina Isabel II. Fray Diego de Landa fue cronista y además religioso español, desarrolló una notable labor de estudio e interpretación de la cultura maya, pero paradójicamente fue a la vez el causante de la pérdida de numerosos testimonios sobre la historia, la lengua y las costumbres de dicha civilización. Es decir, él se dedicó claramente a estudiar a la cultura maya. De ahí una de sus obras es Relaciones de las cosas de Yucatán de 1566, que es una de las obras más importantes del propio cronista y religioso eh, español en el periodo moderno. El título que he puesto en el principio era Cultura peninsular. Dos religiosos, Juan de Zumárraga y Bartolomeu do Quental, fueron religiosos portugués y español, y Juan de Zumárraga, además de ser religioso español, también primer obispo de México en 1528. La obra es Regla Cristiana de 1547. Y Bartolomeu de Quental, te he explicado que fue religioso portugués,
que implantó la congregación del Oratorio de San Felipe Neri en su país. Y bueno, la obra es Meditaciones sobre los domingos del año, en tres volúmenes, de 1195, 1196 y 1199, dos religiosos importantes, y hay que decir que la religión tenía un gran poder en la Edad Moderna, no solo en España, sino a nivel europeo y también en Portugal. La escultura española del siglo XVIII destacó José Álvarez Cubero, que fue escultor español, cuya obra perteneció al neoclasicismo. Estuvo influida por la escultura helenística y por la retratística romana. Trabajó en París, donde realizó prácticas de disección para perfeccionar sus estudios de anatomía. Residió en Roma, ahí es donde conoció a uno de los escultores más importantes del periodo neoclásico dentro del arte europeo, como fue Antonio Canova, quien le determinó a realizar sus esculturas rigurosamente neoclásicas. Es decir, el propio Canova le influyó al escultor español José Álvarez Cubero a ese tratamiento en torno a las esculturas del neoclasicismo. Y la obra que se encuentra ahí es Diana de 1809-1815, que bueno, la realizó en varios años y fue uno de los escultores más importantes del periodo neoclásico y no tan conocido dentro de la historia del arte española. Antonio Caballero y Góngora fue religioso, aunque él se le conoció en Colombia como arzobispo virrey porque estuvo como arzobispo en Santa Fe y como virrey del nuevo reino de Granada, es decir, que ocupó dos cargos, político y religioso. Y también intervino en las negociaciones con el movimiento comunero de 1781, brutalmente reprimido en 1782, y orientó sus esfuerzos a lograr la pacificación del país. Es decir, él fue uno de los principales religiosos políticos al final que intentó, bueno, pues, pacificar el país con el objetivo, bueno, pues que al final fue nombrado arzobispo y político como virrey de las colonias nacionales españolas. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y he hablado de religión en la modernidad, también en el siglo XVIII, que es toda la moderna española, de cultura peninsular con un religioso portugués, escultura, literatura, así que, y un cronista en la moderna español muy. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y os mando saludos.